Terminamos hoy la serie de las parábolas de Jesucristo. Tema 20, último tema, la parábola del fariseo y el publicano. Y no es casualidad que terminemos con esta parábola. Van a ver en el desarrollo del tema por qué. Hoy terminamos entonces esta serie de las parábolas de Jesús que comenzamos, fíjense, hace 5 meses. Sí, me estuve checando cuándo y el 26 de marzo empezamos. Y hoy es 27 de agosto del 2025. 20 enseñanzas para crecer y madurar en nuestra fe, ¿verdad? En nuestra madurez espiritual. Y a lo largo de esta serie se enseñó lo que es una parábola. Y quiero terminar explicando de otra vez para que se nos quede bien grabado y nosotros podamos también explicar a otros, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Una parábola dijimos que es un relato de un tema sencillo y común que ilustra, apunta a una lección moral o espiritual. Acuérdense, lo moral está relacionado con mi ser, mi alma y mi espíritu, y tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Por eso las cosas morales, como no estar en adulterio o fornicación, no mentir, no robar, no codiciar lo ajeno, bueno, todo ese tipo de pautas morales que el Señor nos da, es lo que a Él le interesa, porque de ahí se determina, ¿verdad?, en dónde mi corazón anda caminando. Es eso a donde apuntan las parábolas. La definición original de la parábola significa que es colocar una cosa al lado de otra para compararlos. Y dijimos que muchas veces el Señor empieza con la frase, el reino de los cielos es como, ¿verdad? Esas en las parábolas. ¿Por qué? Porque quiere traer una verdad espiritual a lo que nosotros conocemos cotidianamente. Jesús usa un ejemplo de la vida cotidiana muchas veces para transmitir una verdad espiritual, o sea, del reino de Dios. ¿Usted quiere conocer el reino de Dios? Pues amén. Lo tenemos en nuestro corazón porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero ¿cómo será el reino de Dios? Bueno, pues ahí está en la palabra, ¿verdad? El reino de Dios es sin mentiras, sin falsedades, no hay ladrones, nadie está asesinando o odiando a otros, no hay adulterios y fornicación, ¿verdad? No hay codicias, no hay nada que se aparte de Dios, ¿verdad? Hay santidad. Eso significan los mandamientos. Una parábola entonces utiliza una historia pero completa, ¿verdad? No es como las metáforas o los símiles o las figuras retóricas que generalmente se centran en una sola palabra o frase u oración, ¿verdad? Es algo más completo, una historia completa que produce una lección espiritual, apunta a lo espiritual siempre. Vayamos a Marcos 4:10, en la traducción viviente lo voy a leer. Marcos 4:10, traducción viviente, dice: más tarde, cuando Jesús se quedó a sola con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron a él el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Dando a entender que están relacionadas la forma como él explica en las parábolas. Esto significa, mis hermanos, que las cosas del reino de Dios, las espirituales, las que son eternas, se entienden desde lo espiritual, desde nuestro ser interior. Esto es, cuando mi espíritu está humillado ante el Espíritu de Dios, su palabra es entonces sensible en mi espíritu. Y yo puedo escuchar y entender lo que dice el Espíritu de Dios. De eso se refiere. 1 Corintios 2, desde el versículo 11, 1 Corintios 2:11, en la traducción viviente, lo voy a seguir leyendo.
2:11 dice así: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, o sea, pues el interior de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos recibimos el Espíritu de Dios? Amén. No el espíritu del mundo, aclara, ¿verdad? Entre paréntesis. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Qué nos da? El Espíritu nos los da. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Me acuerdo que una vez vino un predicador acá de una doctrina de esas que antes yo me congregaba. Y cuando escuchó predicar dijo: oye, pero tú es como que lees la Biblia. Ay, en poco, entonces ¿qué mejor? ¿Qué puedo agregarle yo a la Biblia que sea mejor? O sea, yo cuando me quedé le iba a contestar, pero me quedé callado. Porque digo, bueno, ¿para qué pelear cuando no van a entender? Porque las cosas espirituales se disciernen con gente espiritual. Por eso ustedes no pueden andar peleándose cuando están evangelizando, incluso a sus familiares que tienen confianza con ellos. Es que tú no entiendes, te vas a ir al infierno y no sé qué. Y ellos no lo disciernen. No se desespere. Mejor hábleles del amor de Dios en la cruz, etcétera, etcétera. Háblele de las cosas que Él hizo por nosotros, por las cuales usted está enamorado de Dios. Claro, si su vida demuestra que está enamorado de alguien. ¿Sabe? Cuando nuestros hijos, bueno, después, a mí no me ha tocado todavía, pero he visto con otros que son más grandes y ya se han casado, con algunos de los pastores allá, los he visto cómo noviaban y se casaban, he visto ese proceso. Y cómo se nota, ¿verdad? Oye, ¿tú andas enamorado? Yo le decía al chavo, el chavo, ay, ¿cómo sabes? Como que tiene, sí, no, es que se te nota medio perdidón, ahí como que andas con la vista perdida. ¿Qué onda? ¿Quién es la muchacha? Y, mire, es esta y es, qué bien, y qué sé yo, qué sé ya, qué asado. Y ahí va, ¿verdad? Se nota que el muchacho o la muchacha están enamorados. Por eso, la mejor evangelismo es el ejemplo de amor que usted puede mostrar de usted con Cristo. Amén. Bueno, versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Bien claro, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar, discernir todas las cosas. O sea, ¿se entiende? Por eso no se estrese, no se pelee con la gente que no es espiritual. Más bien tenga misericordia. Los que no son espirituales tienen ojos pero no ven, dice el Señor. Tienen oídos pero no escuchan. Así que no se desespere. Usted predique la palabra y demuestre cuán enamorado está de su Señor Jesucristo. Amén. Por eso, para entender las parábolas y en general todo el consejo de Dios, la Biblia, uno debe de humillarse ante la verdad de la palabra de Dios. Eso se trata estas parábolas. ¿Quieren entender las parábolas? ¿Quieren entender el misterio del reino de Dios? ¿Vieron la palabra misterio cómo nos encanta? A los esotéricos de ahora, de los gnósticos de hoy día, los modernos. Cuando escuchan la palabra misterio, Babilonia la misteriosa. ¡Ay! ¿Qué dice ahí en Apocalipsis? Están todos así. Pero no tienen amor a Cristo. ¿De qué les sirve eso? De nada. ¿Quieren entender el misterio del reino de Dios? Acérquese humillado ante Dios. Esa es la clave. Acérquese a su palabra con un corazón abierto y enseñable. Y Él va a abrir los misterios del reino de Dios, como los abre el Señor a través de las parábolas. Santiago 4:8 en la traducción viviente dice: acérquense a Dios
y Dios se acercará a ustedes. Es promesa. Es promesa. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dios no acepta a nadie que está con su lealtad dividida. Con la codicia en el mundo, amando más a las cosas del mundo, incluso a su familia, más que a Dios. Eso no quiere el Señor. Dios tiene un orden. Ámame a mí por sobre ¿qué? Todas las cosas. Versículo 9. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. No es que el Señor quiera que andemos bien tristones, cabizbajos, no. Significa que haya un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento de las cosas malas que yo hago. Y para eso hay que entender de que yo no soy nadie para merecer el reino de Dios y su justicia. No soy nadie. No puedo merecerlo y tengo que entender eso. Arrepentimiento genuino es la palabra clave. Versículo 10, humíllense, por eso dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Esta es justamente lo que dice la parábola principal de hoy, que ahora estaremos viendo. Este pasaje entonces por eso nos da la entrada a la parábola principal de hoy, la manera que el Señor nos enseña para poder entender sus parábolas acercándose, ¿a qué? A Dios con humildad en mansedumbre. Mantenerla, esa humildad, esa mansedumbre a pesar de toda circunstancia, frente a toda situación. Y Dios nos exaltará, dándonos sabiduría, discernimiento de lo alto, de Él. Así es la vida que agrada a Dios, así es la vida cristiana. Y vayamos entonces a la parábola en cuestión en Lucas capítulo 18, versículo desde el 9, en la Reina Valera, parábola del fariseo y el publicano, última de esta serie. Lucas 18:9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén? Este es cómo funciona el reino de Dios. Jesús nos lo está explicando, ¿verdad? Aquí, una de las máximas leyes del reino de Dios, de las leyes espirituales que nos enseñan por medio de esta parábola. El que se enorgullece y se la cree será humillado, y el que se humilla, él va a ser enaltecido, será honrado por Dios. Proverbios 29-23. Seguimos, lo voy a leer en la traducción viviente. Proverbios 29-23 está esta máxima, dice: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Es muy fácil ver muchos de estos ejemplos en la vida cotidiana. Nomás vean a los famosos, ¿verdad? A las celebridades, a los actores de cine, a los músicos. Vieron muy orgullosos, muy así rimbombantes, muy famosos, y subiéndose el cuello, y después ¿cómo terminan? La mayoría terminan humillados, por no decir todos.
a menos que Dios los humille antes, ¿verdad? Y muchos que se humillan ante Él, pues Dios le trae honra. Proverbios 16, 18, seguimos en la traducción viviente, Proverbios 16, 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción, no va delante de la prosperidad, ni de la felicidad, ni de la paz, mucho menos. El orgullo, la soberbia, siempre va delante ¿de qué? De la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. O sea, el que es arrogante le va a tocar caer y ser destruido. Versículo 19, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Yo creo que este versículo se lo graben algunos, porque no han entendido, mucha gente, muchos hermanos en Cristo, no hemos entendido que muchas veces no es el transar lo mejor para que nos vaya bien. Aquí está bien claro, ¿verdad? Explicado, ¿no? En el 19. No hay que transar para hacer las cosas bien con los que son orgullosos, sino mejor es vivir humilde y ser agradecido a Dios. Y el Señor va a traer honra. Porque ahí está el otro que es humilde porque no le queda de otra y anda siempre codiciando lo ajeno. Y esa persona Dios no las bendice nunca. ¿Por qué? Si no se contradeciría con lo que acabamos de leer. Nunca las va a bendecir. Ahí no hay bendición porque ahí hay que codicia. No hay contentamiento. No hay paz en su corazón. Porque el que codicia constantemente no tiene paz. ¿Se da cuenta? Siempre está ahí, viendo qué cosas mejores sacan otros y qué otra cosa. Y no hay paz. No disfruta de las cosas que Dios le dio. ¿Cuánto mejor viviríamos, mis amados hermanos, si haríamos caso más seguido de esta máxima bíblica? ¿Cuánto mejor viviríamos? A veces los que el Señor puso en esta labor ministerial, se nos parte el corazón, porque no encuentro otra palabra, viendo a hermanos en Cristo, y algunos ya con décadas en la fe, verlos desviarse de los caminos del Señor, tomar decisiones no sabias, lejos de lo que el Señor le manda. Humillarse ante Dios es simplemente vivir bajo la dependencia de la palabra de Dios. No la compliquen. Es que estoy esperando que Dios me diga en la oración y aquí me tengo las rodillas todas rotas, pero yo sigo clavando las rodillas y lo busco. No, lea la Biblia, vaya y busque consejería con su pastor y punto, no la complique. Yo a veces pregunto cuántas veces pide consejos, ¿verdad? A los que Dios pone como sus padres espirituales. La verdad, es una pregunta, ¿verdad? Una pregunta para que cada quien se la haga en forma muy íntima. En Hebreos 13, 17, Reina Valera contemporánea, lo voy a leer, usted sígame en su versión, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el que manda a llamar al ministerio? Pues Dios. ¿Sí entiende? ¿Se acuerda cuando Jesús le preguntó una vez a los fariseos que dijo, el ministerio de Juan el Bautista, ¿era de Dios o de los hombres? Y se quedaron, no, si decimos de los hombres, lo tienen como profeta, pero si decimos que era de Dios, me van a decir, ¿por qué no le hicieron caso? Pues lo mismo les digo. El ministerio de los pastores que estamos aquí, ¿de quién es? ¿De los hombres o de Dios? Bueno, ahí se los dejo, mis hermanos. No saben la magnitud de problemas que un servidor se ha ahorrado preguntando a mis pastores, así de sencillo. Incluso a mis consiervos, aquí está la hermana Lola, pues incluso al hermano Eduardo le he preguntado cosas. A varios hermanos así, de repente les pregunto, oye, ¿qué opinan de esto? Oye, ¿qué opinan de eso? El hermano Dauger no está, pero son cosas que hablamos entre consiervos, ¿verdad? Y más con mis pastores, y siempre les digo, me han ayudado, me han edificado. Realmente
siempre tomé la decisión correcta. Así lo puedo decir con esa confianza, después de haber consultado y recapacitado en mis decisiones a tomar o que ya tomé. Me dice el pastor Toño, o sea, el que pide consejo nunca se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque aunque sea una decisión que por ahí no agrade o no sea la voluntad de Dios, el Dios le va a pedir cuenta a mi pastor, que se me la dio a mí. O sea, el que pide consejo nunca se equivoca. ¿Cuántas veces pidió consejo, hermano, entre esa decisión importante? Porque en Proverbios 11:14 dice, cuando no hay buen guía, la gente tropieza. ¿Cuánto nos gusta tropezar? Pues a nadie nos gusta tropezar, porque nos caemos y nos duele. La seguridad depende de los muchos consejeros. Pues ahí está en la palabra. Ahí está el consejo claro de Dios en la palabra. La Biblia y la oración son lo primordial, la base. Pero por algo puso el Señor a los maestros y a los pastores en su iglesia. Por algo los puso. Tener la humildad de buscar esta multitud de consejeros, tener la humildad de hacerlo, demanda, ¿verdad? Demanda mansedumbre de mi parte. Decir, bueno, voy a buscar al hermano para pedir un consejo. Pero mucha gente yo ya tengo más años que él en la palabra, yo ya he orado, hasta le he dicho a mi esposa y vamos más o menos en lo mismo. Hoy, la parábola de hoy justamente nos enseña que esto no hay que hacer, que no hay que confiar en lo que yo pienso muchas veces, que es lo que está bien. Eso no es ser sabios. Hay todo un capítulo en el libro de Proverbios, yo creo que nomás lo anote, hay todo un capítulo en el libro de Proverbios que nos habla de la sabiduría de Dios. El capítulo es el capítulo 8. Ahí la sabiduría, Salomón lo pone como en primera persona, como que él es una persona, ¿no?, que habla cómo es él, las características de él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y voy a leer solamente unas partes. Dice, llamado de la sabiduría en la traducción viviente, Proverbios 8:1, dice, escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Versículo 2, la sabiduría toma su puesto, ¿en dónde? En las encrucijadas. Me encantó cómo lo dice, porque se entiende muy fácil, ¿no? En la cumbre de la colina junto al camino. O sea, la sabiduría es importante y más necesaria, ¿en dónde? En las encrucijadas de la vida. ¿Sabe lo que es una encrucijada? En la definición del diccionario dice así, encrucijada es una situación difícil de la vida que no se sabe qué conducta o decisión debemos de seguir. Eso es una encrucijada. ¿Cuántas encrucijadas pasamos en la vida? ¿Verdad que muchas? Mientras más años, más encrucijadas. Más y más. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para estas encrucijadas. Dice, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. Cuando más las necesitamos para vivir sabiamente y ser benditos, de bendición. Versículo 3. Junto a las puertas de la entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Ustedes ingenuos usen el buen juicio, ustedes necios muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto. ¿Qué cosa? Todo. Pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedades. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, o sea, tomar buenas decisiones en la encrucijada, ¿verdad? Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad,
Por eso odio el orgullo y la arrogancia. Y aquí viene la liga, ¿no?, con la parábola de hoy. O sea, el contraste, el orgullo y la arrogancia por un lado, ¿verdad? Por eso el Señor lo odia. ¿Por qué? Porque ese orgullo que tenemos muchas veces nubla el razonamiento y nos aleja de la sabiduría de Dios. Y nos hace tomar decisiones necias, malas en las encrucijadas de la vida. Por un lado, entonces, está el orgullo y la arrogancia. Ahí no hay bendición, ahí no hay sabiduría. Y por el otro, el temor de Dios, el humillarme ante la verdad y la sabiduría de Dios. Delante de la palabra de Dios, humillados. No así con el cuello parado. Ya me sé este versículo de memoria. Ahí ya otra vez el hermano citando el mismo versículo. O sea, hay gente que así piensa. Ese versículo ya lo sé. Esa parábola, no, ya me la sé de memoria. O sea, no entiendo. No hay humildad. Por eso no hay aprendizaje como los fariseos. Versículo 17, más abajo, dice, la sabiduría dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. ¿Se dan cuenta? Al que se acerca a mí, el Señor se acerca, decía en Santiago 4:8, lo mismo. ¿Se da cuenta? Los que amamos a Dios buscamos siempre agradarle siendo sabios, gente de entendimiento. Y para ello se requiere humildad, mansedumbre. Vamos a encontrar a Dios siempre siendo mansos y no altivos. Versículo 20, más abajo. Camino en rectitud por senderos de justicia. Cuando yo ando, pues no obedeciendo a Dios, obviamente, pues ahí no voy a encontrar sabiduría en mi vida. Si queremos caminar junto a Dios, ¿verdad? Ese es el cristiano, ¿no? El que camina, el que sigue a Dios, a Cristo, tomando decisiones sabias en nuestras vidas. Pues debemos caminar entonces, pues Dios es recto y justo, ¿verdad? Debemos caminar nosotros también en justicia, en rectitud, dice aquí el proverbio. No con nuestra propia justicia por delante, como el fariseo de la parábola. Buscar su justicia, la justicia de Dios, significa que yo no la he encontrado en mí. En mí no he encontrado justicia alguna. En mí no hay justicia. Por eso la busco en Dios. ¿Qué hizo el fariseo? Dijo, ay no, mira qué justo que soy. Ya me siento como que ya alcancé la gloria de Dios. Y nomás le doy gracias por crearme tan bueno como yo lo soy. Y es todo. Ahí pasó el diablo en carro. Les digo, ahí se quedó, ¿verdad? Versículo 32. Dice, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. ¿Quién quiere ser feliz? Pues Dios no busca que le escuchemos porque sí, o porque se quiere sentir Él importante, Dios. Él ya es el Dios Todopoderoso. Ni quiere el Señor enseñorearse, adueñarse de nuestras vidas. Solo quiere nuestro bien, punto, como cualquier buen padre, como cualquier padre, vamos a decirlo. Por eso en el versículo 33 dice, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan fuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Tremendo, ¿verdad? Pues ahí está la Santa Muerte, ¿verdad? El culto aquí, que es sede mundial México. Ay, a veces digo, Señor, ten misericordia. Y muchos aquí pueden pensar, pero ¿qué? Yo no odio a Dios, ¿verdad? Pero aborrecer el consejo de Dios es lo mismo, eso es lo que está diciendo. Los que no quieren la sabiduría de Dios, el consejo de Dios,
Eso es odiar o menospreciar a la persona de quien viene el consejo. Por eso dice el Señor en Juan 14:15, si me aman, que obedezcan mis mandamientos. Es lo mismo que acaba de decir, ¿no? Todos los que me odian aman la muerte, pero los que me aman guardan mis mandamientos. Me agradan. Sean benditos, lo que busca el Señor. Si nosotros como cristianos, ya con todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios no está completo en la Biblia, ¿verdad que sí? Y está a nuestra disposición. Todos tenemos varias Biblias de papel, encuadernadas, y varias Biblias en nuestros celulares. Con un ministerio como el de Casa Oración, con un grupo de pastores a su servicio, con enseñanzas, usted se la puede pasar viendo esas enseñanzas de Casa Oración, son un montón. Fíjense, con todo eso tendemos a este orgullo y no nos humillamos ante el consejo de Dios y aborrecemos su sabio consejo. Imagínense, al igual que en la época de Jesús, los fariseos y los escribas, cuando el mismo Señor habla sobre esta parábola del fariseo y el publicano, la gente e incluso sus discípulos no lo entendían. ¿Por qué? Porque no querían saber de sus conceptos y preceptos. No. Yo ya tengo mis cosas bien acá, Clara, está bien, tú eres el Mesías, vemos que haces muchos milagros, que eres poderoso en palabra, que te sabes la Biblia de memoria. Sí, yo te voy a seguir, así que rápido, séte rey y dame mi puesto y lléname de lana y de fama. Lana y fama, ahí está, hasta riman. Ese es el plan de ellos, por eso no entendían. Las mismas parábolas que el Señor les daba a ellos no las entendían, justamente por esto, por lo que acabamos de explicar. El Señor les estaba diciendo, fíjense, en la parábola que leímos en Lucas 18, el Señor les estaba diciendo, bueno, en realidad la gente buena va al infierno y la gente mala va al cielo. Prácticamente le estaba diciendo, echando en cara esta declaración a los oídos de los judíos de su época. También lo había hecho en otra ocasión cuando agarró como discípulo a Leví, a Mateo, ¿se acuerda? El publicano también. Se puso bien contento, ¿no? Mateo, y lo invitó a su casa y se reunieron muchos publicanos, ¿verdad? Y muchos amigos de Mateo. En Lucas capítulo 5:32, entonces lo recriminan, ¿verdad? Los fariseos. Pero él dice, el Señor le dice bien claro, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense. O sea, Jesús, el Mesías, él se decía así a los suyos, a sus contemporáneos, y les decía, no vine por ustedes, vine por los pecadores, por estos publicanos. Era muy radical, ¿verdad? Imagínense, causaba controversia entre el pueblo judío de la época esta afirmación, la gente buena va a ir al infierno, la gente mala va a ir al cielo. Prácticamente les estaba diciendo eso en cara. Era lo que afirmaban en estas parábolas como la de hoy. Ahora bien, cuando escuchamos esta historia, la mayoría de nosotros solemos pensar en los fariseos ¿de qué manera? A ver, de forma negativa, ¿no? Porque conocemos las escrituras ya tenemos todo el consejo de Dios. Ya sabemos que les dio hasta con la cubeta, ¿verdad? El Señor. Hipócritas, tumbas blanqueadas, ustedes hacen más hijos del diablo que a ustedes mismos con sus enseñanzas, etcétera, etcétera. La mayoría de nosotros así los conocemos porque ya conocemos la palabra. Incluso en la cultura popular, ya desde hace varios centurias, se usa la palabra fariseo para hablar de alguien religioso, hipócrita y orgulloso. Pues es un sinónimo. Pero en la época de Jesús no era así. Al escuchar una historia sobre los fariseos por un lado y los publicanos o recaudadores de impuestos por el otro, la gente inmediatamente pensaba que el fariseo era el bueno. No como ahora. El fariseo era el bueno.
Y el recaudador de impuestos, el publicano, era el malo. Era como poner, por ejemplo, de un lado, no sé, ¿a quién puede ser? A un gran hombre que está ayudando a los pobres, y por ahí, póngalo aquí. Y aquí ponemos a algún político, algún narco, y le está diciendo, no, pues que estos por ellos vine, para que ellos entren al reino de los cielos, y por ellos no. ¿Sí me entiende? Entonces causaba gran controversia. La gente no lo entendía. ¿Cómo el publicano, ese traidor? Los recaudadores de impuestos eran conocidos como judíos traidores de la patria, a su pueblo, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque trabajaban para el gobierno romano que los sojuzgaba y los tenía ahí esclavizados. Recaudaban impuestos a sus hermanos judíos y los aumentaban. ¿Para qué? Quedarse con más ellos, ¿verdad? Nada que ver con las cosas que ven aquí, con los gobernadores. No solo cobraban impuestos de esta manera, sino que eran extorsionadores. Si no pagas impuestos así o asado, te voy a dar una pena, una multa, y ahí les quitaban todavía más. Se aprovechaban de lo demás, por así decirlo. Hacían todo lo posible para aprovecharse de ellos. Así que eran realmente unos delincuentes, unos ladrones. Se les consideraba criminales y por ellos eran marginados de la sociedad judía. Nadie los quería, ni hablaban con ellos. Los fariseos, en cambio, eran los ciudadanos honrados de la comunidad, ¿verdad? Que todo el mundo le decía, oh, él es fariseo. Eran los mejores miembros de como vamos hablando desde ahora, de las iglesias, ¿verdad? Eran los líderes y maestros de la comunidad, ¿verdad? De aquí de la congregación, por así llamarlo, ¿no? Eran ellos, los fariseos en esa época. Los fariseos eran las personas que uno quería como su vecino, como su pariente. Eran las personas morales, de vida limpia, conservadora, piadosa, de la época de Jesús. O sea, si se da cuenta que nada que ver, como ahora los tenemos aquí clavados en nuestra mente. Así que cuando Jesús cuenta esta historia, la parábola de hoy, es muy impactante para todos los que estaban escuchando esa parábola. No es algo que, sí, claro, estos malditos no, ¿cómo? Y estos malditos publicanos, ¿cómo? Así que tratemos siempre considerar el contexto histórico y cultural, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, de la época que se dice, ¿verdad? Para Jesús era necesario desengañar el corazón de los que se creen justos en sus propias acciones. Eso es lo que Jesús estaba buscando, como estos líderes religiosos de la época, los fariseos. Ellos llevaban el corazón del pueblo lejos de Dios, dice la palabra, no cerca de Dios, lejos de Dios, porque Dios no se agrada de los soberbios, sino de ¿quiénes? De los humildes. Lucas 5:30, en la traducción viviente, Lucas 5:30 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Ahí está, basura. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ahí está, saben, entienden. Y hoy al final de la enseñanza veremos esto, ¿verdad? Cómo ese publicano entendía que él era pecador y necesitaba arrepentirse. Si volvemos entonces a la parábola principal, lo primero que se nota aquí sobre este fariseo de la parábola y la forma en que Jesús lo describe es que parece muy seguro de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que alienta a la iglesia moderna? Chéquenlo. Escuchen esas prédicas. No las escuchen. No, hombre, algunos dicen amén y aleluya y ya se van por la tangente. Yo les digo, habla de que tenemos que tener mucha seguridad en nosotros mismos, del gran empresario que eres, del gran no sé quién, y que el gran profesionista, y que el gran marido, y que la gran mujer, y que no sé qué, y ahí andan diciendo eso. Por eso apuntan a gente como este fariseo, gente que parece muy segura de sí misma.
Cuando ora el fariseo, su oración está lleno de ¿qué? De confianza, ¿verdad? Ay, oraba que Dios te doy gracias, ¿verdad? Así que empezaba a enumerar todas las cosas que él estaba agradecido. Ahora bien, al analizar a fondo se ve que todas estas cosas son de índole morales. Son cosas que realmente sería bueno que se aplicaran a mi vida, ¿sí o no? Claro que sí. Sería bueno que no fuera un extorsionador, un tranza, un ladrón, un injusto, un adúltero. Claro que es bueno. ¿Sería bueno que ayunáramos 2 veces a la semana? Nadie dijo amén. Porque lo iba a retar. Vamos a hacer una ayuno. Pero fíjese, él oraba 2 veces a la semana. Eso iba más allá de lo que el Antiguo Testamento le pedían. Los fariseos de la época ayunaban los lunes y los jueves, todas las semanas. Qué tremendo. Imagínense, seguir esto, imagínense, estaríamos bien delgaditos, ¿no? Y que diera el diezmo de todo lo que él ganara, pues son cosas buenas, ¿no? Por lo que orar y dar gracias, ¿sí o no? Todo es bueno esto. No es que está mal el hacer este tipo de cosas que son morales, que parten de leyes espirituales. El problema con su oración, la del fariseo, es que es demasiado autorreferencial. Está centrada principalmente ¿en quién? En sí mismo. En lo que él hace para Dios. Todos hacemos cosas para Dios. Los que estamos sirviendo aquí en la iglesia, en su casa, en donde sea, todos hacemos cosas para la obra de Dios. Pero él está centrado totalmente en él mismo. Es yo hago esto, yo hago lo otro, yo y más yo. Así estaba el fariseo. Es sincero, vamos a decir la verdad. El fariseo es bien sincero con su oración. De verdad, él piensa que está bien esa oración, de esa manera, le ora a Dios y se siente muy bien consigo mismo. Por eso, Miguel, es eso de la autocomplacencia puede ser muy sutil en llevarnos a caminos muy desconocidos, muy oscuros. La autocomplacencia, ¿sabes lo que es la autocomplacencia? Es la satisfacción por los propios actos o por la propia manera de ser. O sea, estoy satisfecho como soy, de lo que he logrado en esta vida, de todo lo que he guardado, de lo que he, no sé, mis logros, yo qué sé. Estoy satisfecho con mis actos. Esta autocomplacencia en el ser humano es muy sutil. ¿Por qué? Porque podemos sentirnos muy bien con esta autocomplacencia. Y fíjense que los psicólogos ahora, si usted todavía van a un psicólogo o alguien de aquí, bueno, espero que no, pero pues ¿qué trata de hacer ellos? Que tengamos autocomplacencia, confianza en nosotros mismos, ¿verdad que sí? Eso es lo que ellos buscan, lo contrario que el Señor. El Señor no busca que estemos todos así, no soy nada, soy una miseria, una basura. No es esa la idea. Sí, yo creo que todos lo entendemos. La idea es no creérnosla pensando que somos como dioses. Esto de la autocomplacencia, del sentirnos satisfechos por los propios actos, no, si algo bueno hago, ¿para la gloria de quién? De Dios lo hago. Por Él pude hacerlo, porque Él me dio la gracia y la sabiduría, el tiempo, la vida, la inteligencia, la posibilidad de hacer el bien, porque nada bueno hay en mí. Y eso se lo digo no como un cliché, se lo digo porque yo lo sé, que esa es la verdad pura. Esa es la verdad pura. ¿Sabe qué? Eso en Romanos 3 siempre me confrontó. ¿Cómo que nada bueno hay del hombre? Si Él nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿En el sentido de qué? De tener discernimiento entre el bien y el mal, entre tener un alma que es eterna, etcétera. En eso es la imagen. Pero que de nuestra impropia iniciativa salgan cosas buenas, miren cómo está el mundo. Es la propia iniciativa del hombre. Así está el mundo, ¿verdad? Dios las creó perfectas
y nosotros la destruimos de esa manera. Por eso la autocomplacencia no tiene que ver con las cosas de Dios. Sentir satisfacción no, yo siento satisfacción porque Dios me usa, porque Dios puedo ser usado, servir para la gloria de Dios. Cuando hago un bien, yo me glorío en el Señor, dice, ¿no? El apóstol Pablo. ¿En quién me glorío? En el Señor. Esas son las maneras, no la autocomplacencia, es lo contrario. Es sutil en llevarnos a caminos que no nos conviene, de hacernos sentirnos bien. Ay, qué bueno que soy. Pero estar bien errados también, muy errados. El fariseo tenía hermosos sentimientos cuando él iba al templo. Sentía el poder de Dios, seguramente. Sentía el mover del Espíritu Santo en él. Se sentía bien consigo mismo, como que ya cumplió con Dios. A ver, ¿cuántos se sienten que cumplieron ya con Dios? A ver, levante la mano. No veo ninguna aureola. Ok, está bien. Nuestros sentimientos reconfortantes que tenemos a veces por esta autocomplacencia, ¿no? Pueden ser muy peligrosos. Nos hacen autocomplacientes ¿en qué? En la obra de Dios. No, pues ahí hay muchos hermanos que sirven. No, ¿yo qué? Yo ya cumplí con el Señor. No sabe cuánta necesidad hay para la obra. Y no sabe cuánto el Señor le va a reclamar porque les dio llamados. Él no quiere hijos que estén ociosos. Yo les puedo asegurar, y se los digo en el temor y el temblor que tengo en el Señor. A todos nos va a reclamar ese tema si no nos cumplimos. Mucha gente se siente como el fariseo, que se va al reino celestial con chanclas y todo, hasta con el perrito suyo, el Firulais, ahí me lo llevo. Me voy al cielo con todo, ¿verdad? Como que el fariseo se sentía, ay, mi corazón me lo dice. Pero su corazón, ¿qué le decía? Una mentira. ¿Se acuerda la película? Porque vimos la película entre nosotros. Ahí está también, la vimos también con los jóvenes, creo que un par de veces, El progreso del peregrino. ¿Se acuerda del libro de John Bunyan? Un libro espectacular de hace muchas centurias, pero muy vigente, ¿verdad? El progreso del peregrino. Hay un momento entre que el protagonista cristiano, ¿verdad? Y esperanzado, su compañero, están ahí pues yendo a la ciudad celestial, ¿no? A la ciudad del rey. Y están conversando y de repente se les aparece un joven que se les une en el camino. Este joven les pregunta, ¿verdad? No, le preguntan a este joven, perdón. A este joven le pregunta, cristiano y esperanzado, ¿por qué está convencido de que lo ha dejado todo por el reino de Dios y el cielo? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia de que realmente lo ha hecho? Le preguntan a esta persona. Él responde, mi corazón me lo dice. Empiezan a preguntarle más. Bueno, tu vida, tu comportamiento, tus acciones, tu estilo de vida, ¿son realmente coherentes con tu corazón? ¿Tu corazón y tu vida concuerdan? Él respondió, sí. Le preguntan, ¿cómo lo sabes? Y él responde de vuelta, mi corazón me lo dice. ¿Sabes cómo se llama el joven ese? ¿Se acuerda del libro o la película? ¿Cómo se llamaba este joven? Ignorancia. Ignorancia. Mi corazón me lo dice. Yo siento al Espíritu Santo muy fuerte en mí. Yo siento el poder de Dios en mí, ¿no? Y su vida un desastre, ¿verdad? Fuera del orden de Dios. Este joven, ignorancia, ignoraba su propio corazón, ¿verdad? Y sus propias motivaciones. Era sincero, sí, era sincero, pero sinceramente equivocado, mis hermanos. Ese es el fariseo de la parábola de hoy. Nosotros no queremos ser ese fariseo, mis hermanos. El fariseo tiene buenos sentimientos, sí. Es sincero, sí. Es moral, sí. Religioso, piadoso, pero está centrado ¿en quién? En sí mismo. Por eso su corazón lo guía.
Quienes juegan a la religión, a ser religiosos o a ganarse el cielo, ¿verdad?, con sus propias obras, siempre tienen esta característica típica de ellos, y es esta: su desprecio por los demás. Por eso no sirven. En las iglesias no sirven, no les gusta servir. ¿Por qué? Desprecian a los demás. Yo era así, yo lo admito, yo era así. Yo servía para ganarme el cielo. Pero, ay, cómo odiaba a los hermanos de ahí al lado, ¿verdad? Decía, ese hermano se compró un carro nuevo y yo todavía no, y ese se compró el carro. Y, ¿cómo hago para ganarle a este? No, así pensaba. Se lo estoy diciendo tal cual como pensaba. Me avergüenza, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya no soy esa persona. La típica característica de una vida como este fariseo, ¿verdad?, autocomplaciente, es un desprecio por lo demás. Esa es la característica para identificarlos. Desprecio por lo demás. Si volvemos a la parábola de hoy, en el versículo 9, ¿qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, ¿a quiénes? A los otros. Ahí está. ¿Sí entiende cómo son ellos? Y luego vemos el desprecio en acción al final del capítulo 11, cuando dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Se dan cuenta el desprecio? Ladrones, injustos, adúlteros, y quizás sí lo sean, pero se dan cuenta de la forma de pensar. Y dice, y termina diciendo: ni aún como este publicano. ¿Alguna vez oró de esa manera? Gracias, Señor, por no ser como la hermana fulanita, que ay, qué mala que está esa hermana, qué despreciable que es. Señor, tú que no la partas con un rayo ahora, porque también me voy a afectar, ¿verdad? Cuando ya salga de la iglesia, ahí dale pártela con un rayo. ¿Se fijan cómo estaba orando el fariseo? O sea, ¿cuál es la característica que tienen esta gente autocomplaciente que se cree justo en sus propias obras? Es desprecia al otro, al prójimo. No ama al prójimo. ¿Se da cuenta que es lo contrario de la segundo gran mandamiento, que es amar al otro como a mí mismo? Servir al otro, justamente es lo contrario. Su desprecio por los demás es la típica señal de creerse merecedor de la justicia de Dios. Yo sí me la merezco, pero él no. Pero yo sí. ¿Saben? El verdadero problema con la justicia de este hombre fariseo es que toda su comprensión de la justicia era ¿qué? Externa, externalista. La medía solo por el comportamiento externo y no había considerado realmente ¿qué cosa? Los verdaderos requisitos internos de la ley de Dios. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Yo a veces digo, sí, ese hermano no sé a dónde se habrá ido, ¿verdad? Sí, era una persona muy desalmada, muy violenta, muy esto y lo otro, pero bueno, sí sabía de la palabra. ¿Quién sabe si en su último suspiro se fue? Eso muchas veces me habrán escuchado decir, no, nos vamos a sorprender de la gente que vamos a ver allá, ¿eh? Yo me voy a sorprender mucha gente quizás, y la gente se va a sorprender de verme a mí también. Es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el fariseo no se veía a él mismo ¿con qué? Con claridad. Se medía comparándose siempre ¿con quién? Con los demás. Por eso los despreciaba. Y no se veía con claridad en su interior, en su corazón. Y ahí ¿quién puede ver? Él no, Dios. Tiene que dejar que Dios lo confronte a su corazón. ¿Y él qué? Quebrantarse y arrepentirse genuinamente. Eso es lo que busca el Señor. Pero si usted tiene todavía todo dispuesto en lo externo, no, pues yo soy mejor persona que él, que el otro, que fulano y mengano, que hasta el pastor, yo ando mejor que él y esto y lo otro. Pues es como el fariseo que dice, ¿cómo dice recién en la palabra? Que oraba, ¿quién? Consigo mismo, dice. ¿Se da cuenta? Es sutil también, ¿no? Como el Señor nos habla. En contraste con el fariseo, tenemos el clamor y la súplica ¿de quién? Del publicano. Es muy sencillo, solo 6 palabras en español o en el griego original también en 6 palabras. Jesús, miren cómo dice de él en el versículo 13.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y ahí vienen las palabras: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Hace cuánto no ora de esta manera? De nuevo, hay que recordar lo despreciado que eran los publicanos. Fíjense, decían que los rabinos de la época, los sacerdotes y rabinos de la época de los publicanos eran tan despreciados que les negaban el derecho a comparecer como testigos en los tribunales. O sea, no los tomaban como personas hermanos. Se los confinaba a la misma categoría de los ladrones, de los violentos y de los esclavos. A los publicanos. Y este publicano primero que cree que es un pecador. De ahí se parte para entrar en el reino de Dios. Reconocer que soy un pecador. Luego, ¿qué hace? Ora por misericordia. Y esto también es bastante interesante, mis hermanos, porque la palabra que utiliza aquí para misericordia, ¿qué es? Dios sé propicio, subraye propicio a mí, pecador. Esa palabra no es la que se usa habitualmente para misericordia, no. Incluso en el mismo capítulo 18 en Lucas, más abajito se ve que Jesús sana a un ciego en Jericó. Y lo sana y el ciego que le clamaba: Jesús, Señor, ten misericordia conmigo. Bueno, esa misericordia no está hablando ahora el publicano. No es compasión. Ese verbo en el griego koiné solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento y se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 17, que habla de ¿qué? De la labor ministerial, sacerdotal, ¿de quién? De Jesús. La palabra es gilaskomai, que significa reconciliar, expiar por el pecado, claro, ser propicio. Vayamos a Hebreos capítulo 2, 17, y fíjense cómo dice en la Reina Valera. Hebreos 2, 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y ahí viene: para expiar los pecados del pueblo. Aquí la palabra expiar es la misma, gilaskomai. Expiar, ser propiciación, ser propicio. ¿Qué es una propiciación? Es un sacrificio expiatorio. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Entiéndalo, el sujeto culpable, nosotros, yo, queda absuelto, libre de la culpa. El juez determina: usted está libre, aunque es el ladrón, aunque es el mentiroso, aunque es el homicida, usted está libre. El sujeto a culpabilidad queda absuelto de cualquier pena por medio de ¿qué? De otra persona. En este caso, en el Antiguo Testamento era de un animal, ¿verdad? Un animal que, por ejemplo, un chivo expiatorio le decían, ¿verdad? Que moría por culpa del pecado mío. De hecho, esta palabra griega, gilaskomai, está relacionada con la palabra que propiciatorio. ¿Recuerda qué era el propiciatorio? Todo era la tapa de oro fina del arca del pacto. ¿Se acuerdan que estaba en el tabernáculo? Bueno, la tapa de oro fina del arca del pacto era el propiciatorio. Y era donde los sumos sacerdotes iban una vez al año, en el día de la expiación, y rociaban la sangre de un sacrificio expiatorio de un animal sobre el propiciatorio. Mientras oraban, ¿para qué? Pidiendo por los pecados del pueblo de Israel, para que fuesen perdonados. Esa era la manera. ¿Vieron cómo todo apunta? El tabernáculo, todo el propiciatorio, todo apunta ¿a quién? A Cristo, a Jesús, ¿verdad? El Cordero inmolado de Dios. Esa es la idea. Cuando este publicano ora, no solo pide misericordia, ay, ten compasión de mí, sino misericordia mediante ¿qué? La expiación. Va a un nivel más arriba. Ora de esta manera, es como que orar así: Dios,
expía mis pecados. Ten piedad de mí, apiádate de mí, cubre mis pecados con tu sangre preciosa. Parece saber que el publicano sí leyó la Biblia. Era judío, claro. Los judíos leen la Biblia, mira, se la conocían de memoria ya de adolescentes. No es como ahora el cristiano, ¿verdad? Pero parece que este publicano sí recordó todas las enseñanzas desde niños. Parece que él entendía que necesitaba ser perdonado y que la única manera de obtener ese perdón era mediante el sacrificio de expiación. Cuando oran, hermanos, amados hermanos, cuando usted ora de esa manera, porque, a ver, si yo les digo, ¿se acuerdan cuando ustedes se arrepintieron de corazón y recibieron el don del Espíritu? Cuando nacieron de nuevo y son cristianos por eso. Y uno me dirá, no, hace 40 años, 30 años, otros hace 10, pero es muy así, ¿verdad? Yo fui a los 16, en más de 35 años, o sea, sí me acuerdo porque fue espectacular con la cruz en el cielo, pues todo el tema, ¿no? Pero el tema es que no tenemos que recuperar ese primer amor, mis hermanos. Orar, no porque ya, no, la sangre de Cristo ya me cubrió, pero tenemos que entender que nuestro corazón debe de seguir ahí, cubierto bajo la sangre de Cristo. No en soberbia, sino en humillación, como este publicano, sintiendo el peso de mis pecados, la culpa, la carga de mis pecados, y luego cómo el Señor los expió por mí, la gratitud. Y por eso puedo decir, Dios, ten piedad de mí, a pesar de que tú tuviste tanta misericordia y fuiste propicio a mí, otra vez he tropezado. Es necesario, mis hermanos, dice la palabra, lavarse los pies. Juan 13:10 dice bien claro, el que está lavado, o sea limpio, bañado por el Espíritu Santo, no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Esa es una gran promesa, ¿no? Juan 13:10. A mí me encanta esta promesa. En la serie anterior lo vimos bien claro esto, pero ay, qué hermosa promesa, ¿no? Que no necesito yo andar pidiendo perdón, ya fue perdonado, nomás de lo que voy haciendo y pues voy como el publicano, como si fuese la primera vez, sintiendo el primer amor, sintiendo la cruz de Cristo ahí enfrente mío. De esa manera hay que ir a la presencia de Dios, humillados completamente. Y Él, ¿qué? Se acercará, dice la palabra. Se acercará. Sabiendo, mis hermanos, que esta es la manera, ese es el corazón del hombre, de nosotros los hombres al orar. La súplica de este recaudador de impuestos debe ser la nuestra, mis hermanos. Sé propicio a mí. ¿Cuántos dicen eso? Póngase de pie, vamos a orar de esta manera. Recuerde su primer amor, recuerde ese momento tan glorioso donde usted nació de nuevo, recibió el Espíritu de Dios. Y oremos, hermanos, oremos en un solo espíritu. Señor, te damos gracias. Gracias porque todo lo bueno que hemos hecho alguna vez en esta vida y haremos será por tu gracia. Será por tu bondad, Señor, que nos da discernimiento y sabiduría para obrar según tus leyes, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que soy un pecador y de los peores, tú nos has sostenido a cada uno de nosotros. Tú eres Dios misericordioso, Dios fiel. Nosotros te hemos conocido en el momento más importante, en la encrucijada de nuestras vidas. Hemos conocido tu cruz, donde tú fuiste propicio a mí, pecador. Señor, gracias, porque tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice que si pensamos que no hemos pecado, que con nuestra propia justicia nos alcanza, te hacemos a ti mentiroso. Y tu palabra no está en nosotros. No hay sabiduría. Y vamos camino a destrucción. Señor, quita toda soberbia en nuestros corazones. Que no nos movamos por sentimientos y sentires del corazón, sino
a través de tu verdad, de tu palabra y de la justicia que tu palabra nos quiere impartir en nuestras vidas. Ayúdanos, porque sin ti nada somos, pero ahora contigo somos hijos tuyos, Señor. Y te damos gracias por eso, por este don inmerecido, en el nombre del sacrificio propicio e inmerecido tuyo, de tu Hijo amado en la cruz. Amén.